Sols, él es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la École de la Cosmopolitaine y actual vicepresidente de la AMP y analista practicante en Barcelona. Muy bien. Bueno, le agradecemos la entrevista, Miquel, que le da a la revista Virtualia, por el marco de este noveno congreso de la AMP aquí en París y en ocasión de la publicación de la conferencia que usted dictó en Nueva York el 14 de febrero de este año, titulada Psicoanálisis, Ciencia y lo Real. Queríamos hacerle algunas preguntas y conversar con usted. ¿Cuál fue su experiencia en esta conferencia ante el público norteamericano? Realmente para mí era una novedad absoluta por varias razones. En primer lugar, porque no había estado nunca en Estados Unidos ante un público, ante un auditorio americano para hablar de psicoanálisis. También porque mi inglés es... me manejo mucho mejor en francés que en inglés y para mí era también una apuesta de dirigirme en la lengua inglesa al auditorio americano. Fue en el Barnard College, fui presentado por una persona que me hizo una introducción muy amable de la Barnard College y que dio cuenta un poco de la situación en la que se encuentra también el psicoanálisis ahí. Disponemos ahí de los Clinical Study Days, que son los días de estudio clínico que María Cristina Aguirre, nuestra colega en Nueva York, está organizando y sosteniendo en contacto con Pierre Guéguen, que tiene unos libros de hace mucho tiempo ya con la ciudad de Nueva York y con el ámbito americano. De entrada debo decir que no sabía muy bien a quién me dirigía, porque uno no sabe nunca muy bien a quién se dirige cuando hace una conferencia, pero en el caso de Nueva York, que además hay que distinguir del conjunto de Estados Unidos, Nueva York no es Estados Unidos solamente, es una ciudad con sus condiciones culturales particulares y sin duda con respecto a la historia del psicoanálisis también tiene sus particularidades. Debo decir que encontré enseguida una gran recepción a lo que era el tema que yo había tomado, el psicoanálisis, la ciencia y lo real, en contacto con el tema del Congreso de París de la AMP. Era de alguna manera también preparar y difundir todo el trabajo preparatorio que hemos hecho para este congreso y me llamó mucho la atención la cantidad de preguntas que surgieron de un público muy joven, de un público universitario, lo que quiere decir que hay sin duda alguna una expectativa en ciertos ámbitos de lo que es el público universitario americano por los temas del psicoanálisis lacaniano y por un tema que en principio no es nada simple, que es el tema de lo real, tal como lo abordamos en la experiencia analítica a partir de la enseñanza de Lacan y los desarrollos que ha realizado Jacques Alemieux. De modo que lo primero que puedo decir es que fue una grata sorpresa por la buena receptividad y por las preguntas que no eran preguntas ingenuas, ni mucho menos, eran preguntas que daban cuenta de que había habido un conocimiento previo del tema y que bien que el psicoanálisis en Estados Unidos es algo, diríamos, muy particular, con sus historias particulares. Generalmente se tiene la idea más de Woody Allen, en Estados Unidos, y es cierto que uno se encuentra un poco con ese contexto, y que la enseñanza de Lacan realmente tiene algo disruptivo con respecto al American Way of Life. Siempre lo ha sido, y lo sigue siendo. Pero bien, en ese sentido puedo decir que la receptividad fue, diríamos, buena y me di cuenta que el tema, además de la ciencia en su situación actual con respecto al psicoanálisis, lo que podemos decir de lo real en el psicoanálisis resuena, tiene ecos en la situación de... Eso era lo que necesitaba preguntarle, particularmente, ¿por qué eligió ese tema, ciencia de la... Es un tema que venimos trabajando en distintos ámbitos, especialmente en lo que ha sido el laboratorio de la Universidad de Jacques Lacan en Barcelona. Y hay un laboratorio que ya desde hace unos años está trabajando sobre el tema de psicoanálisis y la ciencia. ¿Por qué el psicoanálisis no es una ciencia? Pero
qué lugar tiene a la vez el psicoanálisis en la ciencia. Además hubo en la ciudad de Lyon hace un tiempo un encuentro también sobre este tema, que dio origen además y relanzó el trabajo del laboratorio de la Universidad de Jacques Lacan en Barcelona. Además es un tema en el que yo especialmente me he interesado, sobre todo para deshacer varios equívocos. En primer lugar, el equívoco de que el psicoanálisis sería no científico y que por esa razón no tendría un estatuto válido, diríamos, como experiencia e incluso como práctica terapéutica. Al revés, creo que si se estudia bien la cuestión nos damos cuenta de que el psicoanálisis está en el corazón mismo del sujeto de la ciencia de nuestro tiempo, siguiendo con las observaciones de Lacan en su texto de la ciencia y la verdad y de sus desarrollos, que por lo tanto vale la pena investigar bien esa articulación en la actualidad, sabiendo que hay algo en la ciencia moderna que ha cambiado sustancialmente al respecto, a los años 60, cuando Lacan abordó este tema. Finalmente, Lacan, después de haber estudiado muy de cerca esa articulación, llegó a la conclusión de que el psicoanálisis no es una ciencia, de que hay algo fútil en la ciencia actual y que por lo tanto conviene ver bien cuál es esa nueva articulación en la que debemos movernos actualmente. Sí, me llamó la atención que iniciaste la conferencia con esa cita de Lacan, En efecto. Sí, tomé la frase de Lacan en el propio MIT, que había enunciado ahí. Me pareció que era una guía para tomar el libro, retomar el libro y estudiar y exponer lo que a mí me parecía que podía ser esa articulación entre ciencia y psicoanálisis. El psicoanálisis es hijo de la ciencia del siglo XX, incluso del siglo XIX, diríamos. Siempre he pensado que más que un hijo es una hija. Es una hija un poco rebelde, porque le salió una hija rebelde de la ciencia, algo que pone objeción a la supuesta objetividad del método científico con el que se argumenta actualmente, prácticas que finalmente tienen muy poco de científicas, si uno las estudia de cerca. De hecho, hubo un cambio a partir de los años 50, yo diría, del mismo objeto de la ciencia moderna. Hay quien lo ha estudiado como el pasaje de la ciencia a la tecnociencia, como un cambio de objetivo. Si la ciencia tenía como objetivo el saber, la tecnociencia, en su alianza con el discurso del amor, ha cambiado su objetivo. Es el poder sobre lo humano el que se ha puesto en primer lugar. Eso ha tenido efectos de todo tipo. Sin duda ha tenido efectos benéficos, en el sentido de que ha habido avances de la ciencia que han sido muy útiles a la humanidad, pero el cientificismo derivado de ese viraje de la ciencia, que se puede fechar después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del informe Vannevar-Bush, que marcó esa alianza entre la ciencia y la política orientada por el discurso del amor. Ahí se produce un momento de inflexión en el que creo que el psicoanálisis tiene algo muy importante que decir y que abordar. En ese sentido, algo de esto fue mencionado en su ponencia de ayer, aquí, en la mesa de las primeras conversaciones en la mañana, mencionó su hipótesis sobre el deseo de la ciencia de nuestro tiempo de seguir el camino. ¿En qué cree que el psicoanálisis podría producir interpretar a la ciencia? Casi diría que en realidad el nacimiento del psicoanálisis, el descubrimiento freudiano, fue el primer momento de despertar en la ciencia a algo que la ciencia había evitado desde su nacimiento en el siglo XVII. O sea, casi podríamos decir que el momento Freud, el descubrimiento del inconsciente, la experiencia del dispositivo analítico con el sujeto histérico, fue ya un momento de despertar. Fue un momento de despertar que en el siglo XVII con Descartes se abre y se cierra a la vez. De hecho, incluso se podría decir que Descartes fue el primero que se dio cuenta que era mejor seguir durmiendo frente a eso, y que su famoso cogito ergo sum y fundir en la unidad del yo, el pensamiento, el sujeto
sus síntomas, su malestar, fue la primera forma de intentar seguir durmiendo frente al propio descubrimiento de un nuevo real en la ciencia del siglo XVII. Eso tardó muchos siglos, si pensamos desde el XVII hasta finales del XIX-XX, para que alguien como Sigmund Freud despertara de nuevo ante eso. Hay que pensar que Freud, de todas maneras, siempre tuvo en el horizonte una idea un poco cientificista del psicoanálisis. Pensaba que el psicoanálisis podría encontrar su lugar en el campo de las ciencias naturales, cosa que a lo largo del siglo XX se fue mostrando que no podía producirse, que había realmente un desencuentro entre las ciencias naturales, las llamadas ciencias naturales, y el psicoanálisis. Y es Lacan, sin duda alguna, quien a partir de los años 50 vuelve a plantear la cuestión, descentra ese horizonte freudiano, yo diría que cambia el horizonte freudiano para el psicoanálisis y intenta durante varias décadas reubicar al psicoanálisis primero en las ciencias sociales, en la antropología, después en la lingüística, intentando encontrar en la lingüística la referencia científica del psicoanálisis, después en la lógica, hasta el punto de plantearse que la lógica era una ciencia de lo real, esa frase de Lacan en un momento, en su seminario, y finalmente Lacan concluye que no hay ciencia de lo real, y que el psicoanálisis mismo no puede cumplir las condiciones de una ciencia de lo real. De hecho, en algún momento, en efecto, digo, ¿por qué el psicoanálisis no es una ciencia? En un tuit por ahí introduce una pequeña ironía, porque psychoanalysis is not yet, entre paréntesis, science. Es un guiño un poco irónico para mostrar que el vínculo entre psicoanálisis y ciencia está por rehacer, está por rever. Para Lacan, en los años 60, si el psicoanálisis tenía que introducirse en el campo de la ciencia, eso iba a exigir un replanteamiento de las bases epistemológicas de la propia ciencia. En relación a esto, ¿se podría pensar que piensa usted si el psicoanálisis puede hacer algún uso de la ciencia de hoy día? Lo está haciendo sin duda alguna. Ocurre que estamos ahora en un momento donde son más las tecnociencias lo que nos llega, pero si uno distingue bien el campo de las tecnociencias, de las aplicaciones técnicas de la ciencia, de lo que es el pensamiento científico propiamente, yo debo decir que me encuentro cada vez más con personas que están en el campo de la ciencia investigando y que son muy sensibles a los desarrollos del psicoanálisis de orientación lacaniana. Puedo hablar de la persona con la que más intercambio tengo, que es Javier Peteiro, un colega vinculado al campo freudiano, un colega gallego, que es alguien que realmente trabaja en el campo de la ciencia con elementos muy precisos y que ha sido muy sensible a esa interlocución. Ahí hay una primera utilización que es realmente de una interlocución no interdisciplinaria, no pensando que puede haber una interdisciplinariedad, sino que hay una cierta conjunción, disyunción entre los desarrollos de la ciencia actual y el psicoanálisis que pueden ser muy positivos. Por otra parte, tenemos varios colegas en la ANP, Jorge Forbes en Brasil, o François Sermet en Suiza, que están trabajando en contacto con genetistas, con neurocientíficos, Pierre Magistretti en Suiza también, donde muchos de los desarrollos de la ciencia moderna son muy útiles para cuestiones que introduce el psicoanálisis. La misma idea de plasticidad neuronal introducida en las neurociencias ha sido utilizada por François Sermet para releer y reintroducir la temática del psicoanálisis. Hay esa primera, digamos, utilidad para nosotros. Luego también hay una utilidad casi diría de cómo nosotros nos las ingeniamos para intentar transmitir la especificidad de la experiencia psicoanalítica en un medio como el científico actual donde prima la diversidad. No hay un método científico actualmente. Cada disciplina científica tiene su propio método, sus propias formas de validación, y eso plantea cuestiones muy interesantes para el psicoanálisis, porque en efecto nosotros tenemos también nuestras propias formas de validación. El método del 1 por 1, por ejemplo, menciona en su conferencia. En efecto, el método por 1, el base. En este congreso acabamos de escuchar esta mañana algo que es
nuestro laboratorio, podemos decir, de la manera más high-tech en el psicoanálisis, cómo podemos transmitir la especificidad de la experiencia una vez llegada a su término y cómo podemos transmitir eso de una manera absolutamente válida desde el lado del saber, del consciente que corresponde a nuestra disciplina, con nuestros propios modos de transmisión. Bien, ahí yo lo que estoy encontrando es que más allá de una cierta doxa de descalificar el psicoanálisis como no científico, etc., la gente que está en el campo de la ciencia y se detiene un poco más a pensar la cuestión, encuentra en el psicoanálisis un lugar de interlocución cada vez más interesante. Mencionó un poco algunas cuestiones del Congreso. Me gustaría saber qué destaca de las presentaciones de estos días en relación al tema psicoanálisis, ciencia, lo real, de las diversas presentaciones que han escuchado. Han sido diversas, pero por ejemplo tenemos ya, he referido a las exposiciones, a las intervenciones de los AE, de los analistas de la escuela, que son de alguna manera la propia demostración singular en cada caso, no solo de la efectividad del psicoanálisis, sino del producto de un análisis como transmutación subjetiva fundamental. Eso para mí ha sido una de las cosas más relevantes. La conferencia de un filósofo como Bernard-Henri Lévy nos ha llamado a todos mucho la atención, no solo por su solidez, su modo de desarrollar su discurso, que realmente tiene una consistencia, una coherencia interna especialmente notables, sino porque nos ha dado una dimensión de lo que es lo real en la enseñanza de Lacan para alguien como él, que no solo es un filósofo del pensamiento, sino un filósofo de intervención social, que me ha parecido particularmente interesante y que interesa mucho al campo de la ciencia. Y es que lo real uno no va a abordarlo con un aparato. Lo interesante de la ciencia actual es que ese real se le escapa por todas partes, cada vez más en la física, en la biología, en la genética. Para poner ejemplos directamente, nadie sabe lo que es propiamente un gen. Un gen tiene hoy tantas definiciones como investigadores genetistas hay. Lo real del gen escapa, y escapa por razones de estructura. Lo mismo podemos decir en la física de elementos, la física desde los desarrollos de la física del siglo XX hasta la actualidad. Es decir que, en efecto, la idea de que lo real está ahí y que nosotros con un conocimiento, con un aparato simbólico de conocimiento vamos a ir a agarrarlo, no va. Y lo interesante, por ejemplo, de la conferencia de Bernard-Henri Lévy fue que en efecto hay que cambiar la perspectiva. La idea es cómo someterse activamente, esa expresión me gustó mucho, cómo someterse activamente al encuentro con lo real, cómo estar dispuesto al encuentro sorprendente con lo real, para de ahí deducir un acto del sujeto, sea un acto de descubrimiento, sea un acto político, como el mismo Bernard-Henri Lévy introducía, sea el acto que transmuta a un sujeto en la experiencia analítica. Ahí el estatuto de lo real cambia totalmente. Lo real no es la realidad del bruto, como piensa una ciencia ingenua, un cientificismo, seamos claros. La ciencia en ese punto no es ingenua. Si uno lee Erwin Schrödinger, si uno lee los desarrollos de la ciencia de este siglo, se da cuenta de que ningún científico serio va con esa idea de una realidad en bruto de la que voy a sacar los datos. Entonces, ahí hay una idea muy interesante, entonces, para ver cómo nuestra elaboración propia sobre el estatuto de lo real en la enseñanza de Lacan está en el corazón mismo de la actividad científica de nuestro tiempo y de sus efectos sobre la humanidad. Cuando Bernard-Henri Lévy decía esa sumisión activa a lo real que pide, que exige al sujeto ético un acto, eso resuena en los científicos de nuestro tiempo si se sabe enterar bien. Porque los científicos de nuestro tiempo están también enfrentados a las sorpresas de lo real, a las malas sorpresas también. Saben muy bien que los descubrimientos no son el fruto de protocolos, sino que generalmente son el fruto de una eureka que no estaba previsto por ningún protocolo, por ningún aparato científico. Es más, alguien como el último premio Nobel de Medicina, Shakelman, ha puesto el grito de alarma a la comunidad científica actual diciendo que
va por el mal camino en la ciencia de nuestro tiempo si piensa que con los protocolos, con las revistas científicas de estilo Science, Nature, que se alimentan de referencias continuas entre ellas para validar sus resultados, él mismo se ha negado ya a publicar en esas revistas científicas porque piensa que ese no es el modo en cómo puede operar el pensamiento científico, el método científico actual. Ahí encuentro, más que una divergencia, que es la que conocemos entre ciencia y psicoanálisis, encuentro puntos de convergencia que hay que explorar. Me resuena mucho, por ejemplo, estas observaciones del Premio Nobel de Medicina, cuando se acerca más a una idea de lo real, como la que ha puesto finalmente Bernard Henry Lévy, es decir, hay que dejarse sorprender por lo real para hacer avanzar algo del saber en el propio campo de la ciencia y para producir encuentros del orden del acto y no siguiendo la lógica del protocolo, la lógica de validaciones científicas que son las que priman actualmente en el mundo de la ciencia. Por lo tanto, yo anticipo, se ve ya, hay una crisis de la ciencia actual, hay una crisis del pensamiento científico actual que llama a un cambio de paradigma. Y bien, por eso creo que la idea de que el psicoanálisis no es, entre paréntesis, todavía una ciencia, es un guiño, es una ironía. Creo que en efecto hay un desencuentro, hay algo que no cesa de no escribirse en ese encuentro, pero que es precisamente ahí, en aquello que no cesa de no escribirse, donde el real del psicoanálisis tiene todas las posibilidades de localizarse en su interrelación con la ciencia de nuestro tiempo. Es una invitación a avanzar en esa dirección. Es una invitación, es una apuesta, es también una cierta provocación. Hay que provocar en la ciencia de nuestro tiempo la aparición del sujeto dividido, de la angustia del científico incluso, que a veces no sabe qué hacer con su objeto. Yo he tomado el ejemplo de Antonio Damasio, el sueño de Antonio Damasio, que me pareció revelador de ese momento en la ciencia de nuestro tiempo, de alguien que, además, proveniendo de un cierto interés por el psicoanálisis y por la obra de Freud, se encuentra con una formación de su inconsciente que lo pone en jaque, si se lee bien, en un síntoma con sus zapatos. Con ese famoso sueño de, o famoso no, en fin, no es famoso, pero yo espero que se haga famoso ese sueño, porque me parece que es precisamente un buen ejemplo de lo que es el sujeto de la ciencia en nuestro tiempo, que no deja de desencontrarse con lo real de su objeto, especialmente en las neurociencias, donde, diríamos, hay la vana esperanza de encontrar las bases del sufrimiento, del síntoma del sujeto de este tiempo. Están buscando en el mal lugar. Me gusta tomar esa imagen de un cuento de Wenceslao Flores, que era el hombre del llavín, se llamaba, ese hombre que está buscando su llave perdida debajo del farol. Cuando le preguntan por qué la busca ahí, dice porque aquí hay más luz, cuando resulta que la ha perdido seguramente en otro lugar. Bien, hay un poco ese problema en la ciencia de nuestro tiempo cuando cree encontrar las bases del sujeto, del sufrimiento, del sujeto del síntoma en las bases neuronales. No es ahí donde se va a encontrar la causalidad del síntoma, por mucho que ahí encontremos el instrumento orgánico donde se manifiestan algunos de los síntomas de nuestro tiempo. Teniendo en cuenta un poco lo que usted planteó, ¿qué perspectivas usted cree que tiene como base de trabajo para los próximos años en relación a la MP y sus escuelas? Como orientación, orientación política. Ahí pasamos a otro ámbito, que es el ámbito de la política general de la MP, ya no en relación a este campo de la ciencia. Yo creo que el psicoanálisis no depende de la ciencia de nuestro tiempo, depende de lo real, como dijo Lacan. Y eso sí que debemos tenerlo en cuenta. Lo real no depende del psicoanálisis, sino que es al revés. El psicoanálisis va a depender de cómo lo real va a ir haciendo sus apariciones en los síntomas, en los malestares, en las erupciones incluso de fenómenos sociales, sea de la violencia. Hemos estado hablando ahora con nuestros colegas de Brasil que están especialmente interesados en tratar el problema de la violencia no solo a nivel individual, diríamos, o subjetivo, sino a nivel social. Es decir, que lo real aparece en diversas vertientes. La política de la MP. La MP tiene su propio real también. A mí me gusta
pensar que lo que llamamos Escuela 1 es la apuesta que Jacques Miller lanzó en su momento, llamando Escuela 1, para tratar lo real de la comunidad analítica de orientación lacaniana. Una comunidad, me gusta decir a mí, de los que no hacen comunidad, y que eso marca una política que es el intento de tratar lo real del grupo analítico a través de esa lógica de la Escuela 1. Un uno que no es el uno de la fusión en una comunidad, no es el uno de la homogeneización, sino que es precisamente aquello que, vamos a decir, trata lo que hace imposible toda comunidad de experiencia. Vamos a llamarlo de distintas maneras, podemos llamarlo el síntoma, podemos llamarlo la obscenidad del grupo, también podemos llamarlo lo que llamamos, sí, lo real en el que se funda el grupo analítico. Desde esta perspectiva, para mí, la política de la AMP debe estar muy atenta en cada lugar a cómo tratar ese real del grupo analítico, del que depende el futuro del psicoanálisis, del que depende nuestra respuesta frente a lo real del siglo XXI. Eso es en grandes líneas la cuestión. Luego hay que ver eso en cada lugar. Lo que estoy comprobando y lo que además estoy comprobando de manera que me produce un verdadero entusiasmo es que no hay una sola forma de tratar eso. Que hay una multiplicidad de coyunturas según los lugares, según las escuelas, según las historias de cada comunidad analítica vinculada a la AMP, y que eso implica que si hay una política, no hay una estrategia. Hay estrategias distintas, incluso tácticas distintas para tratar ese real del grupo analítico en cada lugar. Luego hay que ver, en efecto, además, cómo en cada lugar se responde a las problemáticas sociales y clínicas que son distintas en cada lugar. Locales. A veces hemos dicho hay una historia de la clínica, es cierto, no es lo mismo la clínica, vamos a decir, de antes del declive de la imago paterna o de antes del Edipo a la clínica que viene después del Edipo. Hay una cierta multiplicidad de la clínica de la que nos hemos ido moviendo y que hemos visto en las últimas décadas. No solo eso, sino que además hay, en efecto, multiplicidad de producciones sintomáticas según las coyunturas de cada lugar. Por lo tanto, para mí la política de la AMP, si tiene un nudo fundamental, es cómo articular lo múltiple y lo uno en sus diversas coyunturas, tanto clínicas como epistémicas, como en la política misma del síntoma. Esa es un poco mi apuesta, lo que voy a intentar transmitir también en el discurso del presidente entrante y lo que de alguna manera también hemos ido aprendiendo con nuestros colegas presidentes anteriores, orientados por la enseñanza de Lacan y la manera como Jacques Miller la ha ido desarrollando para nosotros durante ese tiempo. Ha sido bien interesante estar aquí. La verdad que queremos agradecerle muchísimo la ocasión de tener esta entrevista para todos los lectores de Virtualia. Va a ser un aporte interesantísimo. Así que bueno, los felicitamos también por la próxima asunción el día viernes. Esperen los próximos años a felicitarme cuál es el resultado de esta idea, pero desde ya les agradezco mucho esta entrevista. Además, Virtualia es un espacio de lectura para mí siempre constante. Ahora sabemos que será lector además. Lo he sido ya y además ahora voy a intervenir directamente, lo cual me satisface doblemente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.